Crimen, terror y abuso. Lo que estás por ver no es ficción, es una historia real tan perturbadora que cuesta creerla. Una joven pasó más de 20 años encerrada, torturada y abusada, no por un extraño, sino por su propio padre. El mismo hombre que debía protegerla, cuidarla y amarla. Construyó un sótano oculto bajo su casa y allí la mantuvo cautiva, lejos del mundo. Esta no es solo una película, es una advertencia sobre el horror que puede esconderse dentro de una familia. Yo soy Salem y hoy te voy a contar la aterradora historia de La chica en el sótano. Todo comienza con un auto avanzando a toda velocidad por una carretera en plena noche. Dentro del vehículo viajan 3 personas, una joven que sostiene con desesperación a una niña llamada Mary, la cual no puede respirar bien, y al volante va un hombre mayor que intenta mantener la calma mientras conduce. La niña parece estar atravesando una fuerte crisis asmática, por lo que la joven le suplica al conductor que se apure, pero el tiempo no juega a su favor y Mary pierde el conocimiento antes de llegar al hospital. Cuando finalmente llegan al lugar, el hombre se gira hacia la mujer y le dice con una mirada seria y amenazante que no diga absolutamente nada. Justo después de esta escena inicial, la película nos transporta 2 décadas hacia el pasado. Es acá donde conocemos a la familia protagonista, Don, el padre y cabeza de la familia, Irene, su esposa, y sus 2 hijas, Tara y Amy. Esa misma noche, Sara tiene planes de asistir a una fiesta con su novio, pero su padre le prohíbe salir. La madre, por su parte, muestra una actitud sumisa, como si temiera provocar a su esposo, y acata cada una de sus decisiones sin cuestionarlas. A pesar de la negativa, más tarde Sara se escapa a escondidas y se va con su novio Chris. Mientras tanto, su madre Irene, preocupada por el enfrentamiento que hubo en la cena, entra a la habitación de su hija para hablar con ella. Don se suma a la escena, pero cuando nadie responde desde el otro lado de la puerta, ambos deciden abrir y descubren que la habitación está vacía. Por otro lado, en la fiesta, Sara y Chris disfrutan la noche. Ambos bailan, ríen, y en un momento buscan un poco de privacidad. Él incluso le canta una canción que escribió especialmente para ella y se declaran el amor que sienten el uno por el otro. Al día siguiente, con el sol ya en lo alto, Sara vuelve a casa intentando trepar por la ventana de su cuarto, pero su padre la intercepta antes de que lo logre y le ordena que entre por la puerta principal. Ella se niega, por lo cual él la agarra del brazo con fuerza y le deja bien en claro que, mientras viva bajo su techo, va a seguir sus reglas. Más tarde, las 2 hermanas charlan sobre lo que pasó en la fiesta. La conversación toma otro rumbo cuando se une Irene, su madre, y Sara aprovecha para decirle que apenas cumpla los 18 años, se irá de la casa. Seguido a esto, Don escucha todo desde la distancia, y eso parece ser el detonante para que empiece a maquinar su maquiavélico plan. Más tarde lo vemos bajar al sótano, y lo que hace ahí abajo deja en claro que ya tenía todo pensado desde mucho antes. 3 meses después, Sara termina la escuela secundaria y está a poco tiempo de cumplir los 18, razón por la que muy pronto tendrá la libertad para irse cuando quiera. Pero un día, aprovechando que su esposa y su otra hija no están, Don le pide que lo ayude a bajar unas cajas al sótano, y Sara, sin sospechar que nada malo podría pasar, termina accediendo. Sin embargo, cuando desciende, descubre algo totalmente perturbador. Debajo de su casa, oculto a todos, existe un enorme cuarto que nadie sabía que estaba ahí. Don le dice a su hija que ese cuarto venía con la casa y que lo fue adaptando con el tiempo. Cuando la muchacha se distrae por un momento, él cierra la puerta desde afuera y la deja encerrada. Sara no entiende qué está pasando, comienza a gritar, a pedir ayuda, pero nadie responde, el lugar está completamente insonorizado. Al revisar la caja que había bajado al sótano junto a su padre, descubre algo aún más perturbador. Ahí están todas sus cosas, su ropa, sus objetos personales, como si alguien hubiera planeado esto desde hace tiempo. La puerta del cuarto tiene una cerradura electrónica con clave, y cuando Sara prueba diferentes combinaciones al azar, tras varios intentos fallidos, el sistema corta la electricidad. Seguido a esto, Don se retira del lugar y la muchacha queda sola en la más absoluta oscuridad. Mientras tanto arriba, Irene y Amy regresan a casa, notan la ausencia de Sara, y al preguntarle a Don, este dice que se fue y que seguro ya volverá cuando le plazca, como hace siempre, intentando quitarle importancia a la situación. Al pasar 4 días, Don vuelve a bajar al sótano. Sara intenta escapar, pero se topa con otra verdad, lo que la separa de su familia no es una sola puerta, sino 2, ambas con cerradura de código. Código que, por supuesto, ella no tiene idea de cuál es. Al volver a la habitación, Sara le dice que no puede respirar en ese lugar cerrado. Él, impasible, le explica que el sistema está diseñado para que, tras 3 intentos fallidos, se corte la electricidad, y por ende, el flujo de aire. Así que más le vale no intentar nada. A continuación, como si lo que ya hizo no fuera suficiente, le dice que todo esto es culpa de ella,
que se lo merece por haber sido irrespetuosa, que va a respirar, a comer o a tener un mínimo de dignidad solo si él se lo permite. Sara lo enfrenta, se niega a obedecerlo, pero Don, como si no le alcanzara con tenerla secuestrada, la golpea, la da vuelta, la empuja contra la pared y abusa de ella. Encerrada en ese infierno, Sara intenta evadirse recordando una de las últimas noches felices que vivió, la fiesta con Chris. En ese momento hicieron planes para escapar juntos. Él le había prometido regalarle un casco rosa y llevarla en moto a Florida, el destino que ella tanto soñaba. Y hablando de Chris, este último, preocupado por la ausencia de su novia, va hasta la casa de Sara. Al llegar, lo recibe Don, quien, sin inmutarse, le dice que su hija se fugó con otro hombre. La mentira deja devastado al chico, que tenía el casco rosa en la mano, y se va completamente roto. Tras 21 días de encierro, Sara cumple 18 años y su padre le lleva un pequeño pastel, además de un vestido rojo con ciertas intenciones, y la obliga a ponérselo por la ocasión. Ofrece darle un regalo, el que ella quiera. Pero ella lo único que quiere es salir, y el hombre obviamente, le dice que ese regalo es imposible. Al final, termina pidiéndole un reloj, ya que con eso podrá medir el tiempo. El hombre accede, y luego le pide que se acerque y que deje de llamarlo papá, ya que, a partir de ahora, tiene que llamarlo Don. Cumplidos 38 días desde que fue encerrada, Sara comienza a idear un plan para defenderse. Observando las latas de atún que Don le da como única fuente de alimento, se da cuenta de que las tapas pueden servir como armas. Así que, usando un cepillo de dientes, fabrica una especie de cuchillo improvisado y se prepara para atacarlo. Para distraerlo, la muchacha se viste con el pequeño vestido rojo, pero Don no cae en la trampa, la descubre y, como represalia, vuelve a abusar de ella. A partir de acá, la película da un salto temporal bastante grande, ya que pasan 354 días desde el día en que Don la encerró, y Sara está a punto de dar a luz. Su primer hijo está por nacer, fruto del constante abuso de su propio padre, que también será el abuelo del bebé. Totalmente sola, atrapada en ese infierno sin ayuda de nadie, Sara siente que el momento ha llegado. Con el único apoyo de un libro sobre partos que Don le dio, como si eso fuera suficiente para saber qué hacer, en una escena que rompe el corazón en 1000 pedazos, logra dar a luz a una niña. La llama Mary. Por su parte, Don, frío y calculador, no muestra emoción alguna ante el nacimiento de su hija y nieta. No la mira, no la toca, no reacciona. Simplemente sigue con su rutina, como si nada hubiera pasado. Mientras Sara, ya sin fuerzas para resistirse, parece haber aceptado su destino. Resignada, vive como prisionera en ese sótano. El tiempo pasa. La película nos muestra que han transcurrido ya 4 años desde el inicio del encierro. Mary ha crecido, y Sara se ha convertido prácticamente en una segunda esposa para su propio padre. Las cosas no han mejorado. De hecho, empeoran. Don continúa con la misma brutalidad, y Sara queda embarazada nuevamente. En un intento desesperado por razonar con él, le dice que con otro bebé ya no habrá espacio para vivir, y le ruega que los deje ir. Pero él, como siempre, reacciona con violencia y se marcha sin decir nada. Poco después, regresa, con una televisión. Sara y Mary, aunque saben que eso no cambia nada, no pueden evitar emocionarse. Agradecen el gesto, aunque detrás de su sonrisa se esconde una tristeza profunda. Pasan 7 años más desde el secuestro de Sara. Su madre, Irene, la sigue buscando incansablemente. En el sótano, la lucha diaria continúa. Mary se enferma, pero Don apenas hace lo mínimo. Las deja solas, aunque ahora no son solo 2. También está el pequeño Michael, que nació ahí abajo. A pesar de todo, Sara encuentra la fuerza para seguir adelante por sus hijos. Les inventa juegos, los entretiene, los abraza fuerte. Hace lo que puede para protegerlos del horror en el que están atrapados. Mientras tanto, Amy, la hermana de Sara, está cada vez más convencida de que Don tuvo algo que ver. Lo enfrenta directamente, lo acusa. Pero, como siempre, él lo niega todo y la discusión no llega a nada. Más adelante, Sara vuelve a entrar en trabajo de parto. Una vez más sola. Sin ayuda médica, sin condiciones dignas, da a luz a otro hijo, Thomas. Esta vez, no quiere que su bebé tenga la misma vida que los demás. Le suplica a Don que lo lleve a la superficie. Sorprendentemente, él accede. Juntos elaboran un plan. Ella escribirá una nota diciendo que está bien pero que no puede criar al bebé, y él lo dejará en la puerta de la casa de Irene. Cuando Thomas aparece en la puerta, Irene, la madre de Sara, lo recibe como un milagro. Cree que es un regalo del cielo, sin imaginar el infierno del que proviene. Pero lo que nadie sabe es que Sara escondió un mensaje entre las cosas del bebé. Un pedido de ayuda. Don lo encuentra. Y al leerlo, su reacción es la de siempre. Le vuelve a hacer lo que ustedes ya se imaginan. La película avanza.
Han pasado 14 años desde que Sara fue encerrada por su propio padre. Sus hijos ya no son niños, son adolescentes. Y comienzan a preguntarse por el mundo. Mary, por ejemplo, empieza a maquillarse, a mostrarse distinta, y eso llama la atención de Don. Pero Sara, que ya lo conoce demasiado bien, la aparta de inmediato. Como castigo, Don corta la electricidad del sótano, y con eso también se va el flujo de aire. El problema es que Mary sufre de asma. Y sin ventilación, sus ataques se vuelven cada vez más peligrosos. Los chicos empiezan a hacer preguntas. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué no pueden salir? ¿Qué es lo que está pasando? Pero Sara no tiene respuestas, solo puede prometer que algún día, de alguna forma, todo terminará. 3 años más pasan. Ya son 17 años de encierro. Thomas, ahora adolescente, se ha convertido en el reflejo de su madre. Y entonces, como si el destino decidiera intervenir, una tormenta feroz golpea la ciudad. La lluvia inunda todo, y en el sótano se forma una gotera justo encima de ellos. Sara lo ve como una señal. Una oportunidad. Hace un pequeño agujero en el techo y logra sacar una linterna. Comienza a hacer señales de luz, con la esperanza de que alguien la vea. Y alguien la ve. Un vecino que pasea a su perro nota la luz y, confundido, se lo comenta al dueño de casa. Don. La respuesta de Don es brutal. Baja al sótano hecho una furia. Fuera de sí, golpea salvajemente a Sara, sin importarle que está embarazada. La paliza es tan feroz que Sara termina pariendo en ese momento. Pero el bebé nace sin vida. Al día siguiente, Sara lo espera sentada en la mesa, con el cuerpo del bebé envuelto en una manta. No dice una palabra. Está completamente destruida. Don entra, no dice nada. Se acerca, toma el pequeño cuerpo y se lo lleva como si fuera un objeto más. Pasan los días, y la tensión crece. Michael y Mary, hartos de estar encerrados, enfrentan a Don. Quieren saber por qué no pueden salir. Él, manipulador como siempre, les echa la culpa a Sara. Los chicos, confundidos y dolidos, se vuelven contra su madre. Y Sara, harta de cargar sola con ese infierno, explota. Entre gritos y lágrimas, les cuenta toda la verdad. Les revela que Don no es su esposo, sino su padre. Y que todo lo que vivieron, cada día de encierro, fue obra de él. Mientras tanto, arriba, la vida de Don empieza a desmoronarse. Pierde el trabajo, no tiene dinero suficiente y ya no puede mantener a 2 familias al mismo tiempo. Desesperado, planea lo impensable, conectar una manguera del escape del auto al sótano para intoxicarlos con gas. Pero Thomas lo interrumpe en el último segundo, sin saberlo, salva a sus hermanos y a su madre. Finalmente, se cumplen 20 años desde que Sara fue encerrada. Mary, debilitada por las condiciones inhumanas en las que ha vivido, sufre una crisis de asma gravísima. Necesita atención médica urgente. Sara, desesperada, le suplica a Don que la lleve al hospital. Y él, acorralado, accede, pero con una condición: ella no puede decir ni una sola palabra. Si lo hace, Michael, que se quedará solo en el sótano, morirá, porque él mismo cortará la electricidad cuando se vayan. Sara sube al coche con su hija en brazos. Sabe que esta es su última oportunidad. Llegan al hospital. Los médicos reciben a Mary en estado crítico. Y de inmediato, todos notan que algo no está bien. No existe ningún registro médico de la niña. Don, frío y manipulador, se inventa una excusa ridícula sobre haberla criado en casa usando remedios naturales. Aunque los médicos sospechan, no profundizan demasiado. En cierto momento, Don recibe una llamada urgente y, antes de marcharse, le reitera la amenaza a Sara: si llega a hablar, Michael morirá. Ella vacila brevemente, pero entiende que es su única oportunidad. Aprovecha el instante en que Don se aleja, se acerca a una doctora y le cuenta toda la verdad. Un policía que se encontraba cerca escucha el relato y actúa sin demora, arrestando a Don. A partir de ahí, la verdad comienza a salir a flote. Mary se recupera, Michael es rescatado del sótano por las autoridades, y todo esto sucede ante la mirada incrédula de Irene y Thomas, quienes no pueden asimilar que Sara estuvo viviendo tan cerca todo ese tiempo. La película concluye con el emotivo reencuentro entre Sara y Chris después de 24 años. Él le entrega el casco rosa que había guardado para ella, y finalmente emprenden ese viaje en moto que siempre soñaron. En cuanto al verdadero Don, cuyo nombre real era Joseph Fritzl, la película no lo aborda directamente, pero en la vida real fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Así termina la historia. Esta es una muestra de cuán perturbador e inquietante puede llegar a ser el ser humano cuando está roto, incluso si se trata de alguien de tu propia familia. Y así termina La chica en el sótano. Espero que les haya gustado. Por mi parte, me ha parecido muy turbio e impactante, ya que está basada en hechos reales.
Si te gustó puedes regalarme un like o suscribirte al canal, a continuación te dejo en las tarjetas una lista de reproducción que de seguro te encantará. Sin más que decir, muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos la próxima. Chao.